¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Filiberto Sánchez Valencia. En esta ocasión estamos en una entrevista realmente especial. Itzal Alcántara nos acompaña para platicarnos sobre sus experiencias sobrenaturales, paranormales, extraordinarias, incluso un encuentro con un ovni. No se pierdan esta entrevista, disfrútenla. Y bueno, estamos con Itza. Itza, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Eh, Platícanos y parte de la comunicación que habíamos tenido previamente y el por qué estás acá haciendo, eh, como lo decíamos al principio, ¿no? Personaje principal de estas historias, es porque a ti te han sucedido muchas cosas alrededor del fenómeno sobrenatural, paranormal. Sí, claro que sí. Bueno, desde que yo tengo como que memoria, Ujú. creo que siempre he sido como que susceptible a este tipo de cosas, pero justamente en los últimos años, que fue a raíz, siento yo que mi embarazo, donde me volví más susceptible, Ujú. fue donde me empezaron a pasar las cosas que más me han impactado, porque pues otras veces llegaron a ser como que tipo cosas que escuchabas, lamentos o cosas así, pero justo el primer contacto visual empezó a ser un poquito antes de eso y luego posterior a eso ya tuve más como que contacto pues ya en situación física Ujú. o visual con este tipo de cosas. Ya digamos una presencias más tangibles, ¿no? Más, Ajá, sí, claro. más cercano a lo, sí, no visible. eh, Sí, porque, o sea, antes las situaciones eran, yo creo que como la mayoría que escuchábamos cosas, ¿no? Que dicen mucha gente que la llorona o así. Ujú. Bueno, en mi caso eran así como tipo de lamentos o cosas de ese tipo. O que se movían cosas, pero no alcanzaba yo a ver nada. Ujú. Ya después, un poquito más grande, fue cuando me empezaron a suceder justo este tipo de cosas. Que siento yo que fue como, pues sí, ya más visual porque en una fue justamente que mi abuelo se me aparecía o así, siendo Ok. que mi abuelo ya había fallecido. Ujú. Eh, o justamente ver otro tipo de personajes Ujú. que pues no, no había yo visto antes, pero que justamente coincidía con anécdotas de otros familiares míos, ¿no? Que los entrelazaban. Ok, entonces, y previamente, antes de iniciar esta grabación, platicábamos sobre una historia en específico, la que sucedió perdón, en el periodo de embarazo. Ajá. Digo, contexto, tienes una pequeñita. Y la verdad es que para quienes nos van a escuchar, a mí me dejó impactado porque son cosas que vienen entrelazadas, ¿no? Sí, A ver, vamos a iniciar, vamos a comenzar. ¿Cómo es este acercamiento en este periodo que creo que muchas mujeres suelen ser más susceptibles a estar cercanas a lo paranormal en el embarazo? Lo he escuchado, creo que es algo frecuente con las personas, bueno, con las mujeres embarazadas. ¿Y a ti cómo te pasó? ¿Qué fue? ¿Qué experiencia fue la que tuviste? pues es que justamente yo esto como que se lo adjudico a ese periodo de embarazo porque justamente fue donde en cierto aspecto me sentí más atacada Ujú. porque ya digamos que los contactos ya eran directos conmigo. Justamente iniciando esta historia, esto se remonta cuando yo vivía en una localidad de Hidalgo, en Ujú. Metepec, Hidalgo, para ser exactos. En ese periodo en el que yo estaba casada, obviamente. Y pues justamente desde que llegué a vivir ahí, el contexto rápido de cómo es la situación del pueblito, pues un pueblito un poco solo, ¿Rural? ajá, Ujú. rural. Y la casa donde yo vivía, literal, mi ventana daba hacia el panteón, o sea, yo a lo lejitos podía ver Ok. la lomita y el panteón, Sí. y ya más para allá, pues ya empezaba lo de la sierra y todo eso, ¿no? Se veían las montañitas. Entonces, desde que yo llegué a vivir ahí, pues escuchaba en la noche, pues justamente que los aullidos de perros y todo eso, Ujú. ¿no? Pero justamente como siempre he sido muy susceptible a eso, a mí me gusta platicar ese tipo de experiencias. Entonces, dentro de todas esas experiencias, a mí se me contaban historias de cosas que habían pasado antes, incluso de nahuales se hablaba. Ok, sí, sí, Ah, sí. por ejemplo, en una situación de mi ex suegra, justamente me contó que ella en su juventud pues era una señora bonita, es guapa,
ella en su juventud, un nahual se decía que se la quería llevar. Y todo esto, o sea, tomó credibilidad, Ok. no quedó solamente como en una leyenda del pueblito, sino porque creo que sí atacaron como tal a este ente Ok. Sí, sí, sí. y decían que era un señor, el señor desapareció como que un mes y después casualmente apareció herido de donde habían atacado ese ente. O sea, perdón. Es como estas historias eh, donde sí he escuchado mucho, ¿no? Que de repente Ajá. hay un perro grandote que le dan un balazo o un Ajá, lobo o justo. algo así, ¿no? Creo que le decían que su papá de mi ex suegra le soltó un machetazo Ok, en la ok. parte, digamos, de Qué su violento. hombro. Ajá. Ajá, pues porque ya habían sido varias veces y de hecho le habían dicho otras personas que a la que iban a ver era la mamá de mi ex suegra, Ok, que pensaban que era pues su amante, ¿no? Como tierra machista pensaban que era su ok. amante. Entonces esa vez se quedó el señor porque él salía muy temprano y cuando pasó esto, o sea, ni la pensó, salió con el machete, soltó el machetazo y era uno como, pues como perro. Sí, sí, Y sí. después decían que era ese señor, Ujú. que creo que se dedicaba a componer zapatos, una cosa así. Ok. Y casualmente desapareció y un mes después ya apareció que porque estaba un poco enfermo y así, pero Con la herida. con la herida, exacto. Claro. Y ya después de ahí, pues ya no se le volvió a ver. Y aparte es muy curioso, ¿no? Porque nosotros vivimos en un lugar que también cuenta con este tipo de historias, ¿no? Ujú. De nahuales, brujas, y bueno, situaciones similares. Ahora, directamente, Ajá. vamos a la historia del embarazo. Digo, tienes, me imagino, historias Sí. respecto a también apariciones todas extrañas, Ajá. pero antes de eso, que sí me gustaría escucharles también, platíqueme lo ocurrido en ese periodo, porque, digo, la audiencia no lo sabe, pero yo ya conozco parte de la historia. Hubo situaciones que involucran también un tipo de religión, ¿no? Ajá. Religión que eh, Que yo no para profeso. bueno, no, no, bueno, claro, ¿no? Anticipando, pero religión que ya es muy conocida en México, ¿no? Sí, claro. Bueno, daba yo ese contexto corto porque justamente te decía, en ese Ujú, pueblito como que sí pasan muchas situaciones, entonces yo incrementando con el hecho de que soy un poco susceptible, ujú. bueno, empezó a pasar todo eso desde que yo llegué ahí a vivir, sí, de repente escuchaba yo que cositas así, pero yo decía, es un perro, ¿no? Entonces, cuando fue justamente este periodo de embarazo, y ahí todavía no, yo no sabía que estaba embarazada, Ok, pero ya empezó a pasar. Bueno, empezó justamente una noche que este yo iba a maquillar a una chica que ya habían acogido mi cuñada, que no era de ahí la chica. Y yo lo entrelazo a esto porque justamente ella practica santería. ok. Entonces yo entré a su cuarto, ¿no? Y yo, pues, en tono burlón le dije, ahora, ¿a quién estás trabajando? Mm, ujú. Y yo, pues, esperando alguna otra respuesta, porque justamente el día siguiente era 12 de diciembre. Yo dije, pues, a lo mejor ya era para la Virgencita, Unas ¿no? velas Ajá, para la Virgen, ¿no? Algo así. exacto. Y su respuesta, pues, fue justo de que, pues, es para cerrarle la boca a ciertas personas, a ver si así ya me dejan en paz, a ver si pasándole lo que les pase y ya me dejan tranquila, ¿no? Ujú. Y ya me saqué de onda yo así de, ¿qué onda? Bueno, pasó eso y justamente como que en esa etapa empezaron a pasar las cosas de que justamente adentrándonos ya en la historia, yo recuerdo muy bien esa noche, o sea, yo todavía hasta la fecha la tengo marcada, que literalmente yo estaba en mi cuarto justamente está esa ventanita que da hacia el panteón que les mencionaba. Y entraba la luz, o sea, me acuerdo perfecto, entraba la luz de la luna porque justamente era como luna llena y de esas veces que resplandece mucho. Ujú. Entonces, yo soy mucho de dormirme ya tipo, bueno, era en ese entonces de dormirme 3 4 de la mañana, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo mucho que esa noche, igual que en otras noches, se escuchaban cosas a lo lejos. Entonces yo cerca de ese panteón, o sea, porque como que ubicas los lugares, Ujú. yo escuché de repente un grito, pero ya no fue como en tipo aullido. O sea, fue como un grito desgarrador, como si alguien estuviera masacrando o algo así.
Ok. O sea, eran gritos feos no eran de, eran Sí, 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 sí. y pues yo me saqué de onda. En ese entonces el papá de mi hija pues estaba ya durmiendo al lado de mí, yo estaba todavía despierta. Y recuerdo que ni siquiera le quise hablar, o sea, me quedé como helada y no le quise hablar. Entonces pasaron como 15 minutos de eso, pero yo seguía pues, en mi teléfono, ¿no? Viendo cosas de Facebook. Y en eso, su tía de él tenía, bueno, ella tiende como que a tener animales, ya sea vacas o borregos o tipo así, ¿no? Entonces todas las mañanas justamente los amarraba como que cerca de ahí, porque pues te digo que ya todo era como que espacio abierto, pues para que estuvieran pastando o algo así. Las llegaba a veces a amarrar cerca porque mi cuarto era el que te digo, el que daba con el límite de la casa. Ok, sí, sí, sí. Y el que se veía hacia el panteón. Entonces yo me acuerdo que de repente se empezaron a escuchar como pisadas justamente pues de algún toro porque cimbraba el piso. Y yo me acuerdo que como los perros, porque luego igual los perros se ponían a corretearse afuera, los perritos que no eran de nosotros. Sí. Y se escuchaba, pero tú escuchas la velocidad de un perro y dices, pues si tiene coherencia, ¿no? Va corriendo de allá para acá. O sea, digamos que en esa escuadra que estaba mi cuarto, Sí. rodeaban y, o sea, y se andaban corriendo. Aparte identificas los sonidos de donde vives, ¿no? De tus espacios, Ajá, de tu casa, exacto, todo. como que los vas identificando. Entonces justamente yo empecé a escuchar así como si algo estuviera corriendo, pero como si fuera, o sea, cimbraba el piso como si fueran las pezuñas de un toro o con el peso de un toro. Pero lo que a mí no me dio coherencia fue justamente que era como a la velocidad. Como, no es lo mismo como corre un animal de ese tamaño de un lugar a otro a como lo hace un perro. Entonces era como que a la velocidad del perro, pero cimbraba así. Pero con el peso del toro, Exacto, exacto. Entonces desde ahí yo me saqué de onda. ¿no? Y te digo que yo no era de dejar la ventanita, bueno, las cortinas de la ventana abierta en la noche porque pues también soy muy miedosa por las cosas que me han pasado. Sí. Pero sí recuerdo justo cómo entraba la luz de la luna. Entonces yo recuerdo que escuché eso y de repente ya no escuché nada, fue como 3 minutos de silencio y de repente arriba se empezaron a escuchar como si caminaran, pero a la vez fueran arañando como si fueran garras. Como si fueran arañando el techo. Ah, exacto, exacto. O sea, como si daban el paso, arañaban, daban el paso, arañaban. Ok. Ajá. Y pues me dio un buen de miedo, lo que hice fue apagar mi teléfono, enredarme en las cobijas como todo buen mexicano, Sí. y dormirme, ¿no? Pues haz de cuenta que eso pasó, ¿qué te parece? Un lunes. Le cuento al día siguiente al papá de mi hija. Y como que él sí creía porque también lo habían pasado, pero a veces intentaba como que no creerme tanto o no sé, como para que ya no me diera tanto miedo. Como no sugestionarse, ¿no? Exacto, como para que igual también que yo no me espantara tanto. Uh-huh. Pues pasó esta onda y ya para el miércoles, igual el mismo escenario. Yo me acuerdo que estaba yo durmiendo ya anoche y me quedé dormida, no sé en qué momento me quedé dormida ahora sí temprano, pero justamente en mi sueño empiezo yo a soñar en la misma escena de ese lunes, igual la luna entrando, pero esta vez la ventana estaba abierta, la ventana, con la cortina cerrada, pero abierta, en mi sueño. Entonces, igual, o sea, como que mi sueño replicó lo que yo había pasado ese lunes, pero que ahora yo sí me daba la valentía de levantarme de la cama y de ver qué era, porque de repente se empezó a escuchar como si empezaran a rascar ahí por donde estaba la ventanita. Y según yo en mi sueño me levantaba a ver qué era lo que era. Y en eso yo veía así como que una bola de pelos negra así en el piso, como si fuera un perrito. Y yo dije, pues es un perro. Y lo quedé viendo y me acuerdo que en mi sueño nada más como que esa cosa empezó a levantarse. Y pues yo según me paralizaba de miedo. Pero es que no sé cómo explicarte. Le decía yo cosas, pero sin necesidad de hablar, como que se lo decía en mi mente. Y justamente en mi mente yo le repetía, o sea, me quedaba yo helada y le decía, no nos hagas daño. Porque no sabía qué más decir, según en mi sueño me paralizaba. Y ya cuando se levantaba, pues era una cosa peluda, con cuernos, con ojos rojos, alta, como de 2 metros.
como tipo cabra. La mayoría sabrán a qué me estoy refiriendo. Entonces yo en mi mente yo le decía, no nos hagas daño, porque me quedaba yo paralizada. Y la respuesta que me daba era, no, no te voy a hacer daño, al contrario, te estoy cuidando. Cosa que me dejó muy impactada, porque pues yo nunca he sido como de tipo de ser creyente de esta religión. O sea, yo respeto y todo, pero no soy creyente de esa religión, ¿no? No la profeso. Y aparte, bueno, bajo el contexto, como decías, ¿no? Es una imagen que muchos ya tenemos, y justo la buscamos hace rato, ¿no? ¿Qué podía parecerse? Eh, y la relación que podría tener con las cosas que estaba haciendo tu excuñada. No. La muchacha que estaba cogiendo en la casa. Ah, cierto, ok. Me quedé pensando que era tu excuñada la que Ajá, hacía los no, trabajos. era una amiga de ella. Y y ella era la que estaba haciendo esas cosas en la casa. Y también me quedé pensando, ¿tú nada más eras la única que sabías que hacía esas cosas o los demás? No, pues ella también se dio cuenta ese mismo día, porque esa vez estábamos todas como que entramos todas al cuarto porque las iba yo a maquillar. Ah, ok. Ajá, pero pues no le tomaron mayor relevancia porque justamente ellas no preguntaron como que qué eran y se quedaron, yo creo que con la idea que eran como para la Virgen o algo así. Pero yo, la única, porque entré como que de burloncita. Ajá. Pero por burloncita pues me dijo cosas que, o sea, me lo confirmó, sí. sin querer, porque pues al final de cuentas fue como la burla, pero me lo confirmó para qué era. Sí. Las demás no supe después si haya sido por esa situación o no sé qué. Pero justamente siento que mi embarazo hasta cierto punto sí fue un poco envidiado por el tema de mi cuñada. Uh-huh. Porque pues fueron en contextos diferentes, mi hija fue deseada y todo esto, entonces era más como que felicidad. Y hubo un tiempo en el que ella sí como que me tenía un poquito de resentimiento. Uh-huh. Entonces no sé hasta dónde habrá llegado esto, si ella en algún punto le ha de haber dicho que me hiciera algo o algo así. Porque casualmente mi cuñada a los meses, cuando salió peleada con esta chica, se enfermó, pero literal a muerte, de que una semana ya tenía un pie casi en el panteón justamente. Y es curioso porque justo la santería y todos los elementos que conlleva, valga la redundancia, los santos y todo eso, suelen ser o dicen, ¿no? Que suelen ser muy castigadores, dependiendo los favores, peticiones o deseos que tengas. Después de ese sueño, después de, pues, tú misma, ¿no? Darte cuenta que no le pediste, o sea, ¿sabes qué, Lanta? Yo aquí no te... Es que justo fue como el tema de que, pues, que se te aparezca Diosito y te diga, te esté cuidando, o sea, como que te reconforta, ¿no? Y te da cierta tranquilidad. A mí me dio pendiente el hecho de que se me apareciera eso y con esa misma tranquilidad me dijera que no me iba a hacer daño, que al contrario me estaba cuidando, porque justamente era como de que yo nunca te he rezado, nunca te he hecho ninguna ofrenda, o sea, ni nada, ¿entiendes? Entonces para mí sí fue como impactante ese hecho que haya pasado eso. Y de ahí, ¿qué sucede? Después de ese sueño, ¿continúan sucediendo, o sea, de manera frecuente, actividad paranormal, o en sueños, o cómo fue? No, de ahí es que te digo que como que desde siempre hubo como actividad paranormal, pero no era como, ¿cómo te explico? Como que directamente a mí. Okay. Después de ese sueño ya me empezaron a pasar a mí, pero para ese entonces yo tendría como unas 2 semanas de embarazo, ni siquiera lo sabía. Para ese entonces. Sí. Entonces, ya después de eso yo me entero que estoy embarazada como a los 15 días de ese sueño. Uh-huh. Me entero que ya tenía yo 5 semanas de embarazo. Entonces yo mi trabajo lo dejé casi a los 3 meses, trabajaba yo antes y salía ya anoche. En ese trabajo yo tenía un compañero de trabajo justamente, y cerca de donde vivía hay un pueblito que se llama Santana. En ese pueblito es bien famoso porque justamente la mayoría son santeros. Okay. O sea, los que no están en el norte son santeros. O sea, ese pueblito es famoso por eso. Y yo le preguntaba, ¿no? Cómo eran los carnavales ahí, porque justamente se veía como la temporada de carnavales era como épocas de febrero, más o menos. Uh-huh. Y yo le preguntaba que cómo era, porque pues a mí siempre me ha dado curiosidad conocer como que
las tradiciones o las costumbres de los lugares, ¿no? Donde empiezas a radicar. Entonces, en ese entonces yo le pregunté cómo eran, pues yo pensé que era como aquí, ¿no? Como que el carnaval del Chinelo, así. Sí. Aunque no son los mismos, justamente allá hay uno de los carnavales que hacen, hay un, ¿cómo se le puede decir? Algo tradicional como aquí en Chinelo. Como una tipo danza. Ajá, pero ahí se llaman, para empezar, sus trajes se llaman hueveres. Ok. Son como unas cosas peludas, 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 como trajes de la familia Peluche, Mm. pero como con máscaras de Halloween, que de lobos, de Ok, demonios, ok. así. Sí, he visto eso. Yo pensaba que era pues un tipo así, ¿no? Y los que no se visten de eso se visten como de aztecas. Ok. Y yo decía, pues, parecido, ¿no? Hasta que ya me adentré más y literal la hicieran carnavales desde el hecho de que sí sacrificaban animales. O sea, y yo lo tengo bien guardado porque ahí sí me dio como que miedo, hasta se me lavan las manos de ver cosas. De que literal, o sea, yo veía cómo eran sus trajes, ellos estaban bien centrados, no que era como aquí que lo haces por diversión, ¿no? De que vamos a los chinelos. O sea, ahí sí era como que la gente que estaba entregada era como literal el carnaval como un rito, una ofrenda Ujú. hacia pues hacia Hacia ese los santos, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, pues ya yo le pregunté que cómo era porque yo quería ir y ya me dijo que él de joven justamente fue con uno de sus amigos a ese pueblito y ellos subían a un cerro de otro pueblito cercano que se llama Napateco, Ujú. donde hay como en todos lados, ¿no? La cueva del diablo. Pero en eso ahí sí llevan trabajos de santería. O sea, tú vas por el camino y ves trabajos de santería en el camino. Ok. Entonces, él me contó de alguna procesión que llegaron a hacer, como procesión que llegaron a hacer en la noche, y que justamente a él le advirtieron, ¿no? Pues vamos a ir, nos vamos a ir de tal hora para llegar a tal hora en la noche a ese lugar, porque suben ya casi en la tarde noche, o sea, ellos van con sus velas. Okay. O sea, que se entiende literal Sí, algo sí, sí. siniestro, ¿no? Y pues ya justamente iban subiendo y le dijeron, mira, tú vas a lo que vas a danzar. Si ves algo, no le quites la mirada, porque te puede pasar algo. Y si no, mejor ni voltees y tú enfocado a lo que vas. Y pues él me contaba, pues yo jovencito, no sabía qué onda. Ujú. Pues me puse de curioso, ¿no? Y sí, justamente ya íbamos subiendo, se dio la noche y ya estábamos ahí adentro. Se hicieron una como fogata, pusieron una ofrenda. Justamente habían matado, me parece que un gallo negro. Okay. Y dice, y nada más de repente había uno como un trono. Que de repente ahí como que se empezó, dice, yo curioso y escéptico de lo que me habían dicho. Sí. Dice, pues estaba lloviendo para todos lados, y así como si fuera yo a cotorrear. Dice, y entonces de repente yo empiezo a ver una bolita de fuego que se empieza a formar ahí en ese como trono. Ujú. Y dice, de repente la bola de fuego como que se apaga y se vuelve como una bola de pelos. Okay. Y dice, y a mí cuando me empezaba a contar eso, Estoy pensando en lo mismo, creo. es a lo que voy. Es que por eso tenía que ver esta historia. Sí. Porque cuando me empieza a contar eso, en mi mente ya estaba justamente maquilando lo que a mí me había sucedido tiempo antes, porque yo ni siquiera conté cómo era, cómo lo vi, qué fue lo que me dijo. Bueno, se lo conté al papá de mi hija en ese entonces, pero no salió de ahí. Entonces, cuando él me empezó a contar que la bolita de pelo se fue haciendo más grande y que se lo quedó viendo y que ya no le pudo quitar la mirada y que justamente se comunicaba él como por... Ornamento. Ajá. Yo me quedo así de, ¿qué me estás diciendo? Porque, o sea, que una persona, si él me lo hubiera contado antes, Ujú. quizá yo en mi sueño hubiera tomado esa Una figura, referencia. figura representativa para mi sueño. Pero justamente mi sueño fue antes, que cuando él me lo empezó a contar, fue como de que chingados está pasando entonces, ¿no? Bueno, pasa esta cosa, él obviamente ya no, por el miedo, ya no dejó de ver esa cosa y dijo que hasta que como que de repente empezó a ver como que mucho viento y esa cosa como que se fue esfumando y hasta se apagó la fogata que tenía. Okay. Y ya de ahí bajaron todos, o sea, te digo que literalmente si era un carnaval.
una cosa de esos que yo tengo así, porque el papá de mi hija era músico. Alguna vez nos tocó, bueno, les tocó a ellos que tenían una tocada en la noche, ya íbamos tarde noche y era temporada de carnavales. O sea, yo recuerdo que íbamos por la carretera, fácil eran como 7, pero haz de cuenta que, o sea, sí daba miedo, porque eran en la noche, nada más era una fogatita lo que les alumbraba, unos como adornos raros, como tipo de esos triangulitos de donde venden carros, pero así, de una asta, se cuenta que de ahí bajaban todos con sus trajes y nada más danzando alrededor de la fogata, o sea, no había más, no era como que la música, que el chinelo, que algo divertido, ¿no? Ahí sí, literal, era como que más de miedo. Ok, digo, como contexto, porque bueno, Itza nos está platicando Ajá. de los chinelos. Nosotros vivimos en un municipio que alrededor hay otros tantos municipios que hacen carnavales y el chinelo es digamos que la danza tradicional, Ajá, ¿no? nosotros. Entonces, a Fue como diferencia mi de, choque de culturas, justo. claro, un choque cultural, ¿no? Ajá. Esta transculturación le llaman. Perdón. Y ahí, bajo ese contexto, viene, o sea, me imagino, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? Entiendo que la figura que tuviste es la figura, no sé, solamente Uh-huh. estoy sacando una deducción. La figura que tuviste es la misma figura que ellos idolatran, ¿no? O veneran o rezan, puede ser. Pues es que ni siquiera, ajá, justo, ni siquiera sabía que era como que lo que idolatraban. Uh-huh. O sea, lo que sabía es que ese pueblito es famoso por hacer santería. Okay. Y hasta donde yo sé, pues a mí tampoco yo no le pregunté en mi sueño, oye, ¿quién eres o qué eres, no? Me quedé solamente con esa imagen en mi sueño, entonces cuando él me empieza a contar, yo lo entrelazo, o sea, rapidísimo y digo, ¿qué está pasando? O sea, no, ni siquiera le había yo contado lo que me pasó como para que él me contara algo para que me asustara, ¿me entiendes? O sea, Uh-huh. fue algo, unas coincidencias que yo me quedé así de, o sea, entonces fue lo que se me apareció en mi sueño. Yo lo relaciono más, pues, con el mismísimo, ¿no? Dicen las Claro. señoras. Sí, sí, sí. Pero en realidad puede ser cualquier ente, no lo sé. O sea, quizá nada más fue coincidencia. Pero justamente, ahí es donde viene la tercera historia. Ok. Contexto, en ese cerrito que te digo que suben a hacer ese tipo de cosas, ese cerrito está cargado de muchísima energía, pero muchísima. O sea, Sí, sí, sí. te contaba ya hace rato, Sí, justo. está bien raro porque yo no sé si adjudicárselo a un volcán inactivo Uh-huh. o a vestigios de justamente de pirámides o cosas así, porque justo cerca de eso, al ladito, justo hay unas aguas termales que si quieren lo pueden googlear Uh-huh. o buscar en el Maps, se llaman justamente Santana, Uh-huh. el parque acuático, y son aguas termales. Pero por el otro lado hay otro pueblito, haz de cuenta que son pueblitos chiquitos, bueno, como delegaciones, Sí, haz de sí, cuenta sí. que así, ¿no? En consecuencia, está Santana, está Napateco, donde está el cerrito, Uh-huh. y hay un otro pueblito que se llama, o delegación que se llama Guapalcalco, o sea, están súper cerca. Ok. Y en Guapalcalco, que están justo como 5 minutos de ese cerro, o 10, es donde hay lo de pirámides que están así como o sea, no las han escarbado todas, están Ok. nada más algunos vestigios de ellas. Justo, perdón, no han hecho como estos trabajos arqueológicos correspondientes, ¿no? Ajá, pero está bien raro porque ves que se decía que desde la conquista lo que vinieron a hacer cuando nos impusieron su religión fue como que tapar todas las pirámides. Uh-huh. Entonces está bien raro porque justamente tú ves así como que todo plano Uh-huh. y nada más de repente ves un cerro. Ok, 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 ok. Entonces esa parte es creíble y es a lo que te digo, no sé si adjudicárselo justamente a alguna pirámide o a algún volcán inactivo Claro. porque pues tiene muchísima energía ese cerro. Uh-huh. Entonces, te digo, después de vivir ahí en Metepec, yo me fui a vivir, esto te estoy contando que fue en un lapso de un año. Pasaron algunas situaciones, ahí mi bebé tendría ya como... Ah, bueno, durante ese embarazo, Ajá. igual justamente me pasaron muchas cosas desde que al papá de mi hija, alguna vez estaba yo fuera y le dije, oye, ¿sabes qué? Necesito tal cosa, tráemela, porfa. Él estaba dentro del cuarto. Uh-huh. Cuando quiso salir, él pensaba que sus sobrinos le estaban haciendo una broma jalándole la puerta y no dejándolo salir, donde casualmente no había nadie en la casa. O sea,
o sea, se le cerró por dentro, que se te cierra por fuera, es como de que, ay, pues deje con Seguro, seguro ¿no? y ya. Sí. Pero, y no podía abrir, o sea, tanto así que de un jalón mejor rompió la puerta a que la pudiera abrir. Pero dice que antes Ok. de eso, cuando iba, porque pues le pidió una chamarra porque se abre. Sí. Cuando él iba para el closet, escuchó como que una voz, como si le hablaran por su nombre. Ok. Y dice, y cuando voy saliendo, dice, traté de no darle importancia, voy saliendo. Dice, porque también escuché como si me tocaran la puerta, que diga la ventana. Pero esto era temprano, o sea, fue como que 3, 4 de la tarde. Sí, porque, bueno, perdón, porque Ujú. regularmente la mayoría de las personas cuentan que sus historias ocurren en En la la noche. noche. Y es muy raro, y que pasa, ¿no? También Ajá. que sea en la tarde, ¿no? No es tan frecuente, pero es raro, ¿no? O bueno, no sé. Sí, y te digo, justamente en esta etapa fue como que los dos nos volvimos muy susceptibles o nos empezaron a pasar muchas cosas Ujú. casualmente. Entonces, haz de cuenta que, pues mejor, te digo que mejor rompió la puerta de Ujú. la desesperación de que estaba jale y jale y no No se puede podía. ser. Y literal, la puerta tenía el seguro como si se lo hubiéramos puesto, pero pues el seguro lo puedes abrir por dentro. Claro, sí, sí, sí. Es O que sea, justo no estaba tenía pensando. lógica, no tenía lógica porque no se podía abrir. Ok. A mí me llegó a pasar algo similar, igual que cuando iba yo entrando al cuarto. No había nadie en la casa, estaba yo sola, porque te digo que él era músico, entonces a veces se tenía que ir antes o así. Y justamente iba yo entrando, creo que de bañarme y no había nadie. Y voy cerrando la puerta y escucho que me dicen mi nombre, pero así como una voz aquí, y me agarran el hombro. Y yo me quedo así, o sea, sí me lee de repente. Yo tenía un gatito. Ok. A partir de ahí, yo Ajá. dejé entrar a mi gatito porque estaba yo embarazada y mi Sí. gato se volvió muy apegado a mí. Dicen muchas veces que los gatos te cuidan de cosas que ven. Sí, yo tengo dos. Y sabes qué, curiosamente ese gato durante todo mi embarazo siempre se acostaba en mi pancita. Ok. Como que no dejaba que nadie se acercara a mi pancita. Incluso mi bebé se movía nada más con él porque incluso su papá luego le hablaba y le decía, o sea, le hablaba al Sí, bebé o sí. así y no se movía. Pero Y con estando el el gatito sí. gato, ronroneaba eso y se empezaba a mover. Ay, güey. Entonces ese gatito sí me cuidó bastante, bastante, porque cuando no estaba justamente el papá de mi hija, pues yo la dejaba entrar Sí. y se quedaba ahí conmigo y me sentía también como que acompañada y aliviada. Pequeña interrupción y pequeño consejo, adopten gatitos porque la Sí, neta son animalitos que creo que suelen absorber como energías, dicen, te ayudan, ajá. te ayudan y no los sacrifiquen, sobre todo los gatos negros, porfa. De hecho, yo tuve un gatito negro y Yo era quiero un bien gatito negro. cariñoso. Sí, 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 son súper, de hecho, son más amigables que los que los naranjas. naranjas. Sí, si quien piensan en adoptar, uno negro es mejor opción que uno naranja. Yo tengo dos como atigrados y son súper. Uno es medio huraño, que es el más chiquito, Ajá. y otro es súper empalagoso. O sea, son Pero los completamente naranjas, ¿no te has diferentes. dado cuenta que en el patrón, o sea, literal sí son como que muy apáticos? Como Sí, que sí, sí, sienten sí. que tú eres su sirviente. Así que ya dame de comer, Oye, yo humano. tenía cercanía con un gatito naranja. Y sí era súper, aparte súper flojo de que échale ya, atiende. Sí, exacto. Eh, Entonces, bueno, sí, sí, ese era el perdón. contexto del gatito. Y justamente yo pues en mi embarazo traté como que descansar lo más que podía porque pues sabía lo que se venía. Entonces, yo recuerdo que pasaron otras dos situaciones, una donde fueron a tocar como el portón de la casa, de cuenta que estaba mi Ujú. cuarto, estaba un patio y luego ya estaba el portón. Y regresando a lo mismo, el papá de mi hijo, de mi hija era músico, entonces luego ya de las tocadas ya llegaban pues noche, que Claro. 4 de la mañana, 3 de la mañana, cuando terminaban de tocar y se Sí. regresaban, ¿no? Entonces justamente en una de esas él siempre iba y me tocaba la puerta y ya pues ya salía yo y la abría. O sea, me decía, soy yo, y ya salía y abría, ¿no? O me mandaba mensaje, ya voy llegando a la casa, porque te digo, casi siempre estaba yo despierta a estas Ujú. horas. Y justamente ponía yo ruido blanco que la tele, y Ujú. aunque no la estuviera lloviendo, y yo con mi teléfono, Sí, sí, pasa. nada más para sentirme acompañada, ¿no? Y me acuerdo mucho que, ¿sabes? Fueron a tocar, pero tú escuchas mucho como la diferencia entre tocar una puerta de madera Ujú. a una puerta de fierro. Claro. Del lado de mi cuñada, digamos, de la otra entrada, porque habían dos, la del portón, que era de madera, y la otra que era de fierro. Ujú. Yo recuerdo que tocaban esa puerta de fierro, pero pues como luego mi cuñada tenía sus encuentros de tercer tipo a esa hora, pues yo dije, será su novio, ¿no? O sus novios. O sus novios.
Y pues sí, o sea, yo dije, pues, ¿para qué voy yo, no? Pues que la abra ella. Pero recuerdo que no tocaban muy insistente, era como de que tocaban así, Como con flojera. como que muy tranquilo. Ok. Pero se escuchaba el sonido de la puerta de fierro. Pasaban algunos minutos y recuerdo dije, ya la abrió. Y de repente, te lo juro, se empezó a escuchar la de portón, pero se escuchaba así. Y yo me quedé así de, ¿qué pasó? ¿Qué? Ajá, y yo dije, ya sé. Y ya me iba yo a parar, estaba yo embarazada, Sí. pero ya me costaba más. Y ya me iba yo a parar y después mientras me estaba yo parando, porque pues, tenía mucho tiempo para pensar. Uno embarazada no se mueve a la misma agilidad. Claro. Ya me paré y dije, pero no me ha hablado. Y no me ha mandado mensaje. Y dije, mejor me espero a que me diga, soy yo, porque luego me digo que me gritaba Sí, y me decía, soy yo. Y dije, no me ha dicho nada. Entonces me volví a regresar y me volví a acostar. Dije, pues ya, ahorita que me vuelva a tocar. Y y se volvió a escuchar, pero no me decía nada. Y incluso yo le intenté marcar y no me entró la llamada y dije, se le habrá apagado su teléfono y ya iba ya a salir. Pero algo dentro de mí como que dijo como que no salgas. Así, pues mi miedo, ¿no? Interno, Claro, así sí, de sí, sí. no salgas Ese- hasta no estar segura. Justo ese instinto que nos dice algo no está bien, Ajá, algo no cuadra. algo no cuadra con lo que Ujú, pasa regularmente. Eh, Hace no mucho, y justo te decía antes, a mí nunca me ha pasado nada paranormal, la ujú. neta. Digo, lo normal, Por puro hobby lo hago. entre comillas, pues escuchar que un ruido, que Ujú, pisadas, pero para mí no es no es nada. extraordinario, Ujú, sí. Eh, Esta casa, la casa de todos, gracias. eh, suele tener ese tipo de ecos o de ruidos, normal para mí. Ujú. Eh, Sí, o incluso a veces es a lo mejor hasta un vecino. Lo raro de aquí, te digo, es que literal estaba en la casa, estaba todo el terreno. O sea, tenía vecinos, sí, sí, no que colindaran con la casa. La casa era la casa, tenía todo patio, todo áreas verdes muy grandes. sí, justo. Y luego ya estaba el otro Es vecino. lo que te iba a decir, o sea, son de estos como espacios muy grandes donde la Ajá, casa del vecino está a 1 kilómetro, ¿no? Por así decirlo. ajá. Pues no tanto, pero sí, unos 100 metros sí Uno se- estaba. ok, Ajá. pero sí, está, sí es considerado O el sea, espacio. a lo que me refiero es que la casa no estaba pegada al otro vecino como aquí comúnmente está, ¿no? Que está una casa, otra casa, Otra otra cosa, casa. sí, sí, sí. Y que a lo mejor algún ruido de allá o algún grito de allá, pues tiene que ver. Sí, porque justo, o sea, por ejemplo, aquí en la casa se escucha en la sala, abajo, está la calle. O sea, Ujú. luego, y se identifica luego las pisadas, los coches, las Sí, bicicletas, sí, sí. todo. Pero sí, como dices, ¿no? Hay algo, no cuadra y no me paro, porque no me De, paro. de hecho, yo tengo, bueno, tenía un cuñado, su hermano de él, Ujú. que justamente el que vivía ahí cerca, que cuando pues andaba de jarritas y Sí, sí, así, sí. luego se iba a tocar allá. Ok. Pero justamente pues él tocaba más rápido, ¿no? Tocaba así de que tocaba el portón o le gritaba a mi ex, gordo, ábreme o así, Sí, sí, ¿no? sí. Yo llegué a pensar, dije, a lo mejor era él, dije, en mi mente no me voy a hacer cosas, no voy a maquilar cosas, Claro. ajá. Al día siguiente pasa, para esto, te digo que eso eran como a las 3:20 de la noche. Ujú. El papá de mi hija ya llegó hasta las 7 de la mañana porque se quedaron donde guardan las cosas y al día Ok. siguiente se fue. Ok. O sea, ya llegó temprano. Ya ni siquiera me esperé dormida, no sé en qué momento me dormí. Pero ya, o sea, en la noche ya no llegó. O sea, en ningún momento pudo haber sido él. Ujú, no, ni mi cuñado porque hasta eso, al día siguiente, como era domingo, yo le pregunté, le dije, oye, ¿tú fuiste el que vino anoche? Ah, porque para esto también ya había yo interrogado a mi cuñada. Le digo, no manches, ¿por qué no le abrías a tu don? Y me dice, sí, no vino. Y le digo, no, sí, no, sí estuvieron tocando la puerta de este lado. Ah. Y dice, no, yo no escuché nada. Y yo me quedé así de, ¿qué? Pero pues igual ya eran las 3 de la mañana. Sí, claro. Ajá. Y pues ya lo dejé pasar, ¿no? No le expliqué el por qué. Pero después se interrogó a mi cuñado. Igual le digo, ¿tú viniste a tocar anoche? Y me dice, no. Dice, si no andaba yo aquí. Ah, porque para esto mi ex cuñado ya lo vi ya hasta en la tarde. Y dice, no, me había yo ido a tal lado, a un pueblo ¿Otro lejos, pueblo? ajá, porque él se dedicaba a la maquila de ropa. Ok. Lo habían mandado con una entrega. Entonces sí, ya llegó hasta ese día, pero en la tarde. O sea, Ok. apenas había llegado. No estuvo toda la noche. Y fue donde yo me quedé así de, entonces, ¿qué fue? Y ya le conté al papá de mi hija cuando llegó, pues, lo que había pasado. Y él, siendo escéptico, me dice, ay, ha de haber sido tal cosa, ha de haber sido esto. Tratando de encontrarle lógica. Mira, te voy a decir algo y ahí lo entiendo.
cu- particularmente yo sí, lo primero que busco es La lógica. la lógica. Yo también, por Un eso. ruido que, pues a lo mejor mi gato, ¿no? Pensando, o mi perrita, que tengo una perrita, ¿no? O sea, Los perros no te tocan. pero pues a lo mejor ese día andaba rara. Se le metió el machamuco. Ese día no andaba, buenas noches. Dice, Sí. ya me harté de ladrarles, les voy a tocar. Bueno, que lo fue 3 veces. Sí. No, justo, y haz de cuenta que pasa esa situación. Él casi me dice, estás loca, ya Sí. duérmete mejor más temprano. Casi, ¿no? Claro, deja de dormirte a las 3 de la mañana. Por eso escuchas cosas, exacto. Claro, claro. No, y pues pasa esta situación. Sí. Esta plática que tuve yo con él fue un domingo, para un martes. O Sí. sea, no fue mucha la diferencia. Ujú. Llega el martes, los dos estábamos en la casa a gusto, desvelándonos como siempre, como era de esperarse. Claro. Y ojo, sin hacer nada, o sea, literal, él estaba en su teléfono, yo estaba en mi teléfono y estábamos así viendo pura pendejada. Sí. Y de repente empiezan a tocar el zaguán, con el mismo tono que de hace rato, Ajá. a esa velocidad, o sea, bien lento, bien tranquilo. Las 3 veces. ¿No? Pero igual fue como a las 2 y algo, casi las 3, o sea, te digo que fue más o menos como a esa hora. Entonces yo lo que hago es voltearlo a ver, porque antes de eso se escuchó como que un aullido bien feo a lo lejos. Entonces los dos nos quedamos así como de, oye, como espantándonos. Sí. Pasa eso, 5 minutos después pasa lo de la Todo puerta. tranquilo. Nos quedamos viendo y yo lo volteé a ver así como de que ya viste que sí es cierto. Ajá. Y él lo único que me dice es, ya vamos a dormirnos gordita porque ya es de noche. Literal apagó la luz y ya vámonos a dormir. Eso pasa cuando tienes miedo. Sí. Claro que sí. Y ya fue donde ya dio que no estaba loca yo. Y yo, ves, te dije, chiculo. Justo. Y creo que todos reaccionamos ante el terror de maneras diferentes, ¿no? Sí. Porque ayer, contexto y plática rapidísimo, estaba viendo unos videos con una de mis primas, saludos Jessie, y me estaba enseñando que una pinche bruja subía a un edificio y le decía, es que eso es fake, porque... Mira, La IA, ¿hasta dónde ha llegado la IA? no, ni siquiera era con IA, era de estos videos de hace como 5 años. Y yo le decía, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué creo que no es real? Porque el terror muchas veces o te paraliza o te hace que te salgas corriendo a la fregada, ¿no? Ajá, como que se te olvida todo, ¿no? Sí, y dejas, o sea, no vas y persigues al ente paranormal Porque para el que grabarlo. graba no hizo nada. De hecho, el que graba sí fue a buscar Sí hizo algo esta ajá, vez. Pero es que no, o sea, te juro, yo creo que todos, ¿no? O no sé si la mayoría hemos estado en situaciones de terror Sí. o de horror, o sea, Sí. sin necesidad que sea paranormal. Creo que Pero que te causa miedo y te quedas la paralizado. mayoría de las veces nos quedamos paralizados, ¿no? Estaba paralizado con Con mucho mucho miedo y no miedo, me sí. podía mover. Exactamente. Entendiendo las vibras. Sí, justo. Y bueno, después de ahí ocurrieron más cosas, ya no, ¿qué les pasó? O bueno, a ti. Sí, pues ya te digo, yo seguí con mi embarazo, pues ya tenía mi pancita considerable. Ujú. Yo recuerdo que adentro de mi cuarto yo tenía un refri, me compré un refri. Ok. Porque pues ahí metía cositas que nomás no quería que agarraran los demás, ¿no? Sí, Uno tiene sus sí. cositas. Mi yogur, Sí, mi yogur griego. mi yogur griego que Sí. es mío. Una coquita por si se me antoja a No medianoche. se me baja el azúcar, qué sé yo. Entonces te digo, bien que estaba ese refri de lado, hace cuenta que mi cama era una 15 y estaba grandísima. Claro. Estaba ¿cómo se llama? El refri. Ujú. Entonces yo me acuerdo que cuando tú te despiertas en la madrugada, te despiertas así como que de repente todo adormilado, ¿no? Sí, claro. Todo como Que no- apendejado, así como como de cuando ¿qué vas al baño soy? ¿Cómo me llamo? Ándale, exacto. Sí. Entonces que te quedas viendo tu chanclita fijamente. Sí. Pues haz de cuenta que a mí me pasó que yo estaba acostada, ya estaba durmiendo. Y recuerdo que mis ojos los abrí, pero nada más así, o sea, de repente. Ujú. O sea, ni siquiera fue como que poco a poco adormilado. No, o sea, los tenía yo cerrados, los abrí y me quedé así, pero yo consciente. Y recuerdo que en eso empiezo a sentir en mi cuerpo como las patitas justamente del gato. Ok. O sea, con así como pisaditas Sí. en mi cuerpo. Y yo dije, pues ha de haber sido el gato que se queda adentro porque pues luego lo Sí, dejaba ya lo adentro. dejas entrar. Pero no se quedaba adentro cuando estaba el papá de mi hija. Y ese día estaba el papá. Ajá. O sea, ya estábamos durmiendo. Y te digo que empiezo a sentir así como que pisaditas y dije, pues el gato.
Pero después, o sea, traté de acordarme y dije, no, porque él no deja que el gato se quede adentro, porque pues era muy peludito, Ok. soltaba mucho pelo, Sí, sí. entonces a él no le gustaba. Y yo así como, pues, tú sueltas más labia, hijo, nadie te dice nada. X, Saludos. saludos. Haga- Y te digo que sentí eso, pero cuando sentí eso, no me dio la tranquilidad como de pensar que fue Queda mi poco. gato. Me entró un escalofrío luego. O sea, y así como me entró ese escalofrío, te lo puedo jurar, Ajá. que vi una sombra al tamaño de mi refri, que mi refri estaba grande, o sea, de los refris normales. Ujú. Un frigobar no me alcanza, no me era suficiente. Me Ok. mama el exceso. Entonces, pues era un refri grande. Estaba yo acostada, e imagínate, lo vi así. Y yo recuerdo que, o sea, no se le veía como que cara ni nada, o sea, nada más se veía como que el Una cuerpo figura nada más. negro, o sea, pero no era como el que ya había yo visto en mi sueño, era como como un fantasma, Ajá. pero la sombra era negra, oscura, o sea, de por sí el cuarto era oscuro, eso se veía más oscuro. Sí, o sea, hay una diferencia, ¿no? Muy marcada de cuando identificamos las sombras de nuestras Ujú. habitaciones, que son muy claras, a una sombra que es totalmente Y diferente, que no sabes ni de dónde más viene. negra y Ajá. que no sabes ni de qué pedo pasó ahí, ¿no? Exacto, y entonces a mí me entró mucho miedo, igual me quedé paralizada, pero me pasó lo que eso comúnmente se le llama como cuando se te sube el muerto, que no Parálisis te del puede, sueño. ajá, que no te puedes mover, que no puedes gritar. Te lo juro que yo intentaba gritar. ¿Pero te pasó despierta? O sea, Sí, ya o sea, consciente. estaba yo acostada, abrí mis ojos así de repente, empecé a sentir las pisaditas, Ah, o ok, sea, ok, ok, ya. desde que abrí mis ojos, creo que no me podía yo mover porque no hice como por moverme para otro lado, Ujú. solamente me quedé viendo fijamente hacia el refri. Empecé a sentir las pisaditas, luego fue cuando, o sea, como que sí volteé la mirada, pero no me volteé yo. Cuando regreso la mirada es cuando veo la sombra y es donde empiezo a sentir así como si algo me estuviera oprimiendo Sí, sí. y que no puedo hablar, no puedo gritar porque yo intentaba como que justamente voltearme para hablarle al papá de mi hija o algo así. Ajá. Y no lo podía hacer, o sea, estaba yo así literal paralizada con Paralizada. mucho miedo y no me podía mover. Sí, sí, sí. Y no podía, o sea, para mí se me hizo eterno, o sea, yo sentí que fueron como 5 minutos, pero a lo mucho fue de 1 minuto, medio minuto. Ok. Cuando pasa eso, pues haz de cuenta que yo en mi inercia de que quiero hablarle pero no puedo moverme, suelto como que de repente el manotazo Ujú. y le empiezo a hablar así, bueno, no hablar, sino como que a mover, y él se despierta. Y luego me dice, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Como estaba yo embarazada, pensó que era algo de Alguna eso. cosa. Se despertó como que asustada. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Y yo nada más me acuerdo que lo quedé viendo y empecé a llorar. Me dice, ¿qué pasó? Y yo, pues, y yo nada más, o sea, le hacía señas con mi cabeza como de que no le quería decir. Pero nada más quería que me abrazara porque sí me había entrado mucho miedo. Claro. Igual otra vez lo mismo, al día siguiente, pues ya le cuento, es que me pasó esto. Y me dice, cuando estás así, háblame yo. Intentaba yo gritarte y no podía. ¿Quién no ves que no podía ¿Qué no hablar? ves que estaba yo tiesa? ¿Quién no ves que estaba paralizada con mucho terror? Sí, modo tiesa. Ajá, Sí, sí, justo. sí. Y le dije, es que te juro que yo te intenté gritar y no podía. Claro. O sea, no podía, no me salía voz. Sí, y es muy. Fíjate que a mí sí me ha pasado eso 2 o 3 veces. Pero nunca he visto nada. O sea, la mayoría creo que ve como algo fuera. Ujú, Y yo solamente es como, ay, no me puedo mover, ¿no? ujú. Qué loco. Y fíjate que eso me pasaba mucho de más morrilla, ¿eh? Como de eso de los 12 a los 15. Ujú. Sí, seguidos me pasaba el parálisis del sueño. Ujú. Pero, pues nada más era como de que ese miedito que te entraba, pero era sin razón igual. O sea, porque no era como de que veía yo muchas películas de terror. Así. O sea, me daba la parálisis y no entendía yo por qué. Y justo te iba a preguntar, ahorita que dijiste, ¿no consumías terror? ¿Consumes terror o no te gusta? Ah, sí me gusta. De joven, bueno, de más chica, no lo consumía yo tanto porque, pues, como tuve siempre hermana más chiquita, era como de que me llaman las Ya. princesas. O sea, como que tratábamos de no ver ese tipo de cosas para que no se Para asustara. protegerla, ¿no? Pero yo en alguna situación de que entre amigos, así de que vamos a ver esa película de terror, o con mis primos más grandes, pues sí me la veía y sí me gustan y todo eso. Pero justamente durante mi embarazo fue como de que empezara a desechar todo ese tipo de cosas porque justamente una señora random de ese Ok. pueblito me dijo que intentara no ver ya tantas, porque justamente una vez me vio con mis películas, porque pues piratería, ¿verdad? No.
me vio con mis películas y me dijo que no tratara de ya no ver tanto eso porque me dice, a veces tener ese tipo de cosas también llama muchas cosas que a veces no queremos en la casa. Okay. Es que... Y yo, o sea, tiene sentido. Es como cuando tú rezas mucho a Dios, lo tienes muy presente en tu hogar. Entonces yo siento que recíprocamente cuando tú empiezas a llamar inconscientemente a ciertas cosas, pues empiezan a suceder este tipo de cosas. Curiosamente, a mí también, bueno, mama el terror, ¿no? Digo, estoy haciendo algo así por esto, ¿no? De hecho, bueno, ahorita que lo menciono, hay un spoiler rápido. Hay una película que justamente se llama así, se llama Invocando al Diablo, que justamente es de una persona que es escéptica, tiene hijos y tenía esposa, que es escéptica a este tipo de cosas y empieza justamente a hacer un estudio de grabación. No es científica, es igual de la rama de terror, pero justamente habla de este sujeto que era escéptico a estas cosas y empieza justamente a comprar cosas en tiendas esotéricas, hacer cosas que ve de YouTube de rituales y todo esto, hasta que realmente despierta algo que sí había y se le empieza a meter, o sea, la situación da que hasta uno de sus hijos se va a matar. O creo que lo mató, ya no recuerdo bien. Ay, pero sí está cabrona esta película. La voy a buscar, Invocando al Diablo. Ajá, sí se llama. Ok, no la he escuchado. Yo te digo, a ver, me encanta el tema de lo paranormal, terror, todo eso. Y creo que dentro de las cosas que sí he escuchado, es que la mayoría de las personas suelen decir, ahora tú también, y la señora también, ¿no? Y de repente yo creo que es una cadena de personas y situaciones que a través de eso han sentido o han vivido que invocan involuntariamente o evocan involuntariamente algo, ¿no? No sé por qué no me ha pasado nunca, ¿no? O sea, digo, tampoco es como te que vaya a pasar voy lo de la esperando, película. ¿no? Ay, no, cállate. No, porque está cabrón, o sea, el contexto el Philly comprando sus cosas esotéricas. Sí, tengo. La manzaguapas. Tengo ¿cómo se llama? El Benamín. El Benamín. Su vela de nunca me dejarás. No funcionó. Sí, claro. Sí. Y digo, hay diferentes situaciones que conllevan, ¿no? Y que, como te decía, muchas personas dicen que pasan a través de o alrededor de ciertos elementos. Ok, ahora quiero que nos vayamos, digo, después de este viaje, alrededor viaje astral, de varias cosas, el tema de los vestigios o el volcán, ¿no? Que ahí nos quedamos. Sí. A ver, porque me contaste, digo, no quiero hacer un spoiler, pero que viene otro suceso paranormal anexo, ¿no? Sí, bueno, es que te digo que ese es una montaña, que incluso ahorita te enseño fotos, pero tiene, o sea, está cargada de mucha energía, que siento justamente que por eso la gente se entera. Yo siempre he sido creyente de que a lo mejor no tanto por las religiones, pero cuando un espacio está lleno de mucha energía, tú lo puedes utilizar para muchas cosas, ya sea para cosas buenas, claro, sí. o para cosas malas. Entonces siento que justamente que como esta montaña está cargada de demasiada energía, no sé por qué razón, pues justamente lo ocuparon para santería, ¿no? Y por eso empezó como que todo esto. Igual y a lo mejor es juego de mentes, no lo sé. Pero bueno, te digo que pasa ese año, pasaron unas situaciones ahí donde yo vivía. Me voy a vivir a este pueblito, a este nuevo pueblito que se llama Napateoco. Es como una delegación de Tulancingo y Hidalgo, donde justamente te digo que está este cerro. Yo era la última casa que estaba pegada al cerro. Entonces, mi ex suegro vivía, ¿qué te parece? Unos, no sé, 100 metros, 150 metros más abajo de nosotros. O sea, digamos que vivíamos cerca, era casi como mi vecino. Porque te digo, eran poquitas casas las que habían ahí. Entonces, pues a veces se nos hacía noche ahí en su casa y pues ya subíamos caminando ya en la noche hacia la de nosotros, ¿no? Y nada más justamente vivíamos yo y él. Entonces, a veces de repente sí se escuchaban como que cosas en el sentido de fauna, que se escuchaban que animalitos o cositas así, ¿no? Y teníamos un perro, luego cada rato se escuchaba algo cerca, pues empezaba a ladrar. Entonces, hace cuenta que en una de estas ocasiones que íbamos regresando anoche, ¿qué te parece? Bueno, ni siquiera era tan noche, eran como las 12 de la noche.
íbamos regresando, ya llevaba mi bebé tendría ahí como unos 6 meses, 5 meses, algo así, o sea, estaba bebecito. Íbamos subiendo y ya, ¿no? Ella ya iba dormida, llegamos a la casa, la acuesto, y pues nosotros como que dijimos, ¿un café o qué? Ujú. Pues ya nos quedamos haciendo nuestro cafecito y así mientras hacíamos el cafecito, de repente yo empiezo a escuchar unos sonidos, pero estaba raro porque yo llegué a pensar que eran como las gallinitas de campo silvestre, porque te digo que ahí en ese, pues había mucha fauna, Sí. porque luego decían que hasta gatos monteses habían, o Ujú. no sé qué otro, no me acuerdo qué otro, pero de esos, es que no sé si, Sí, sí, panteras, algo así. como animalitos del bosque, por así decirlo. Ajá, entonces yo dije, pues eran gallinitas de campo, pero después hace cuenta que yo entre mi mame de eso, o sea, yo haciéndome mi cafecito y me gusta, le digo, oye, ¿qué será eso? Le digo, no soy yo como un pájaro que haya yo escuchado, soy yo diferente. Le digo, ¿serán gallinitas de campo? Dice, ¿quién sabe? Y yo todavía un día le dije, y le digo, hay que salir a grabar un día a ver qué nos encontramos. Ok. O sea, en la noche, ¿no? Sí, sí, sí. Y me dice, ay, tú estás loca, dice, no más para que no salgan víboras, porque pues igual había un Ah, buen ok. de cascabel. Ok. Le digo, ay, y ya se quedó ahí la plática, ¿no? Pasa esto como al... ¿Qué será? Pues igual como a los 2 meses estábamos igual todos allá dentro de su casa. Esa vez era un poquito más temprano, era como las 9 de la noche. Y estaba su hermano tenía su casa al lado de la de su papá. Ujú. Entonces él estaba en su casa, pero estaban en el techo colgando la ropa, Ok. porque pues para que se secara, ¿no? Entonces de repente escuchamos estos que dice, vengan a ver, salgan. Y nosotros así como, ¿qué pasó? Y ya salimos. Dice, y dice un ovni y nosotros así como de, ¿what? Y yo dije, ahí ha de ser un avión, ¿no? Ajá. Así saliendo así como Así de, de, esta gente de acá no conoce los aviones. así de, esta gente de acá, en pleno 2020, 21. sí, no conoce los aviones. Ajá, y ya salgo, o sea, literal, te lo puedo describir, que era un triángulo. Los aviones, generalmente yo he visto que tienen sus poquitos como que, blancos y rojos, ¿no? Ujú. Este lo tenía verde, es como el del duende verde, hace cuenta. Ah, ok, sí, 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 sí. Como con la Ajá, nave, ¿no? y sí se Ajá. veía como un avión, pero haz de cuenta que con los poquitos así verdes no hacían intermitencia ni nada, eran luz fija. Luz, ajá. Ajá. Y yo recuerdo que me quedé así pensando y dije, no, pues ahorita que pasa por arriba de nosotros, porque se veía que iba a pasar así justamente, porque iba como para esa dirección. Dije, ya vamos a ver bien qué era. Te juro que ahí en ese momento no se me ocurrió que sacar mi teléfono, que esto, que Sí, o lo que sea, se grabó. yo me quedé así, o sea, en la lela. Pero no se escuchaba el sonido como de un avión. ¿Has escuchado cómo se escucha el de los jets? Que es como que más silbidito, como Sí. de... Sí, sí, sí. Así se Ok. escuchaba. Así se escuchaba y no iba tan rápido. O sea, iba así en una velocidad no tan rápida. Te lo juro que con la oscuridad de la noche, porque sabes, no había luna. Pues cuando no hay luna se ve más oscuro. Claro. De la oscuridad de la noche, esa cosa pasó por arriba. Yo dije, pues con la luz con el... Ajá, Y la con el propio. contaminación, ¿cómo se llama? Luminaria se va a ver, Ok. pues Sí, algo, o sea, se ¿no? va a diferenciar entre una nave, digamos, Se va a ver común, qué es, ¿no? ajá, o Ajá. sea, se va a ver, no sé, Una avioneta, un ajá, algo helicóptero, así, algo así. exacto, yo tratando de darle lógica, Claro. sentido, ¿no? Pues no, pasó esa madre, literal era un triángulo, como que absorbía toda la luz, o sea, eso se veía más negro, como si no hubiera nada. Ok. Y me quedé así como de, pues entonces, ¿qué era? Y nada más, justamente a las orillas llevaba los poquitos verdes. Ok. Y me quedé así de, what the fuck? O sea, pero te digo, estaba yo tan impactada que en el momento a ninguno se nos ocurrió que de qué tipo de Sacar que el vamos a celular, grabar. sí, sí, sí. Ya hasta que ya iba más lejos, intenté sacarlo, pero pues parecía que estaba grabando con mi Casio. Es lo que te digo, o sea, el impacto del shock te paraliza. Ajá, o sea, te quedas así, no lo piensas de repente de que, ay, voy a grabar para ser viral. No, Sí. o sea, me quedé así y hasta después dije, chino, hubiera yo grabado esto porque, o sea, literal pasó lento, ni siquiera pasó rápido. Ok. Bien me hubiera dado chance de tener un buen contenido, pero pues no. Sí. Bueno, menciono esto porque te digo que este cerro estaba cargado de mucha, mucha energía. Ujú.
alguna de esas situaciones igual en las que íbamos subiendo igual de noche, llegamos a ver unas bolitas de fuego a lo lejos, en la que yo le dije, mira unas brujas, y, o sea, sí, en mame, ¿no? Como siempre yo tirando mis factos. Okay. Y él, no, ha de ser un carro. Y después yo me quedé así como, ¿cómo va a haber una carretera ahí? Ajá, él decía que los faros, ¿no? Justo, y así, ¿cómo va a haber una carretera ahí? Y luego literal empezamos a ver esas bolas, nos detuvimos a verlas. Y literal iban como para arriba, daban vuelta, bajaban. O sea, eran 3, como que iban así. Sí. Y nosotros nos quedamos así de... Sí, no tiene sentido. Ajá. Bueno, pues pasa esto. Ya para la tercera historia, que te digo que ya es como que lo que me confirmó de las primeras 2 anteriores, fue que justamente en un TikTok de... Ay, es que ahorita no te tengo el nombre. Lo voy a buscar y te lo voy a decir. Justamente un chico habla que fue a hacer un estudio justamente de grabación a este cerro. Okay. Porque igual ya le habían platicado de la santería que se practicaba, justamente de las procesiones en cada carnaval que se hacían, porque literal se ven nada más las velitas de cuando van subiendo hacia el cerrito, porque suben en la noche. Entonces, él fue a hacer un estudio de estos. Mucha gente no lo quería llevar porque justamente pasaban cosas o se veían cosas. Lo mismo, él explica en su video lo mismo, que le dijeron que lo que viera, que no le quitara la vista, que, o sea, lo mismo que a mí me dijo el chico el que trabaja conmigo. Ajá, y yo me quedé así cuando empecé a ver el video. Y cuando él lo empieza a platicar, porque justamente lo platicaba en un TikTok, creo que no recuerdo si también fue en un podcast, pero fue grabado, porque yo lo vi en TikTok. Él cuenta justamente cómo era este ente, y es donde yo termino de relacionar y dije, a ver, ya no fui yo nada más, ya no fue el chico que trabajaba conmigo, ya, o sea, ya son otras personas también. Aquí algo está pasando, algo bien turbio. O sea, yo fue cuando me terminaron de confirmar como que su imagen, por así decirlo, y en el tono de decir no estoy loca, ¿no? Sí. Bueno, pues entrando a estos comentarios, ¿recuerdas que te mencioné lo de la fauna? Sí. Entrando a estos comentarios, justamente empecé a ver comentarios de gente que era cercana de allá, de que, sí, yo sí he ido, confirmando cosas que él decía, ¿no? Y entre tantos comentarios salió un chico a decir que justamente él vivió un tiempo ahí y después se mudó por miedo, porque cuando se llegaba como que esa época o que esta cosa se despertaba y tenía hambre, hacía unos ruidos raros como de pterodáctilo. Y fue donde yo me quedé así de, o sea, lo que escuché la otra noche, porque ya no... Porque lo que tú pensaste que eran gallinas. Es que era... Yo lo relacioné con eso porque dije, ¿qué más puede ser gallinitas de campo? Unos pájaros no creo que tengan ese tipo de sonido. Pero te digo, para mí era un sonido extraño y dije, pues no sé cómo hagan las gallinitas de campo. Y después hasta lo busqué como que sonidos relacionados con pterodáctilos. Te juro que era parecido. Ok, o sea, era como un tipo graznido, ¿no? Porque como ves que son los patos, que más o menos es como la forma del pterodáctilo, ¿no? Que en teoría sacan de ahí el sonido para la película. Yo me imagino, ¿no? Más o menos así. Sí, o sea, estaba bien raro porque te digo, o sea, yo cuando esa vez que lo escuché, te digo que hasta le mencioné un día que salimos a grabar porque era un sonido que para mí era ajeno, o sea, no había yo escuchado. O sea, no lo podía yo como de que, unos pajaritos o para había una referencia para ti. Y más en la noche, los pájaros en la noche pues no están piando ni haciendo ruidos. Unas gallinitas de campo dije, puede que ser, ¿no? Porque pues en las noches como no hay nada de lo que se sientan amenazados los animalitos, pues salen. Entonces yo me imaginé en ese entonces eso, cuando ve ese comentario, o sea, sí me hizo mucho ruido en el sentido de decir, entonces fue lo que yo escuché las noches pasadas, bueno, aquella vez. O sea, yo para esto del TikTok donde vi esta entrevista que te digo, o sea, ya había pasado igual como un mes de eso. De que según yo quería ir a hacer mi expedición en la noche, ya después de ahí dije, no. Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste viviendo en ese pueblo? Bueno, ¿que te cambiaste de uno a otro? En el primero, en Metepec, estuve viviendo 4 años. 4 años. En el segundo, la verdad es que duré bien poquito. Fue como de febrero, justamente cuando empezaban los carnavales. Como, ¿qué te parece?
octubre, algo así. Okay, O sea, bien como 6 meses, haz de cuenta. Sí, más o menos. Sí, O sea, sí, bien sí. poquito, bien poquito. Ya de como que la separación del papá con mi hija y Ujú, ya ujú. regresé a vivir aquí a Ozumba. Pero te digo, o sea, en esencia fue como que en ese lapso corto de tiempo pasaron un buen de cosas y justamente, o sea, siento yo que como que la cosa más de terror que me pasó fue esta, porque sí me marcó, o sea, hasta la fecha yo la recuerdo y es como de que, porque o sea, a mí lo que me impactó fue el hecho que me haya pasado o que me haya vuelto más susceptible justamente durante el embarazo. Bueno, Porque justamente en el embarazo eres más susceptible a muchas cosas, más en el sentido emocional, pero también en este caso me pasó en cosas de otro tipo. o sea, sientes que, por ejemplo, en el embarazo fue cuando se te terminó de activar, ¿no? Como, entre comillas, chip, ¿no? De lo que ya te venía sucediendo de tiempo atrás. Pues no sé si chip, pero no tanto eso. Siento que más bien, como justamente estamos en el embarazo, las chicas o así, Ajá. no es que se nos active un chip, sino que nos vemos, siento yo que espiritualmente a lo mejor somos más vulnerables Ok. y por eso nos pasan más cosas, porque justamente te digo que durante mi embarazo pues me pasaban cosas y nadie se lo tomaba de broma, o sea, literal hasta mi cuñado le llegó a decir al papá de mi hija, corta unos nopales, ponlos arriba del techo, pon de tus tijeras, o sea, si era, no era de que eso, alimenten mi esquizofrenia, o sea, literalmente si Sí. era de que sí se preocupaban por protegerme, porque algo yo sabían de su pueblito, Ajá. que a lo mejor yo nada más aquí lo veía como tabú, ¿no? Como aquí que, ay, las brujas. Sí. O sea, ahí realmente sí pasaban cosas. Sí, por ejemplo, acá puede pasar que, no sé, pone la gente que una cruz afuera de la casa y que un Ajá, hilo rojo, o que unas exacto. tijeras, un O que tu espejo, segurito de la semana. segurito, ajá. Y allá a lo mejor como dices, ¿no? Desde, puede ser cuestiones que sí sucedieron, Ajá, leyendas, mitos, historias, que la gente se toma muy en serio por situaciones que sí han vivido. que sí Por, pasaron, ¿no? ajá, por O que tal vez experiencias. pasaron, ¿no? Justo. Sí, Es sí, que sí. aquí, por ejemplo, justo es como más como tipo de leyendas, ¿no? Ujú. Que se van pasando como que de generación en generación. Y ahí no, ahí es como de que situaciones que sí presencialmente las generaciones iban viviendo. Y que sí, sí las sienten muy cercanas, además. Ajá, porque se pasa. Y te digo, o sea, eso fue como que lo último que a mí me terminó de confirmar el por qué me había pasado eso. Y hasta la fecha sigo sin explicarme el por qué me sucedió ese tipo de cosas. Ujú. Bueno, lo que me dejó impactada, te digo, fue justo, una fue el hecho de que me dijera que me estuviera protegiendo Ok. y otra, las otras dos situaciones que me confirmaron como que su imagen, por Sí. así decirlo. Entonces eso, aunado con las demás situaciones que ya me habían pasado, fue como que un periodo raro. Digamos un periodo raro, sí, justo. Raro, sí. Digo, ya para cerrar este episodio, la neta que me ha pasado bien chido, em, donde fue desde sueños, presencias, ovnis, Sí. este, no sé, situaciones extraordinarias, ¿no? El hecho, Ajá. a mí lo que más me impacta, y digo, te lo comparto, es cuando, porque también lo he escuchado muchas veces, Ujú, que muchas personas dicen que suelen escuchar su nombre de la nada, ujú, y que de repente, por ejemplo, Itza o Itzel, ajá. son- te juro que no sé cómo voy a reaccionar cuando un día de la nada escuche Filiberto. ¿Qué? Es que no te lo dicen como que gritando, literal, haz de cuenta que lo escuchas como un susurro, Ujú. muy tranquilo, pero pues a ti te eriza toda la piel. O sea, no sé cómo explicártelo. Como que dentro de su tranquilidad tú sientes el temor. Sí, sí, sí. Porque, bueno, a mí no Porque me no es hablaron normal, ¿no? Además. exacto, a mí no me hablaron por el nombre de Itzel, tengo otro nombre. Ok. Y fue así como me susurraron. Pero justo antes de eso, como cuando estaba yo cerca de donde teníamos la tele, como que alcanza a escuchar que me hicieron como de que no te vayas o no Sí, porque salgas. aparte te agarraron el hombro. Ajá, pero eso ya fue cerca, llegando a la puerta, Ujú. que es donde ya me estaba poniendo mi chamarra, ya iba yo saliendo, que escuché mi nombre y sentí así como me tocaron el hombro y me dieron un buen escalofríos. No, no, yo no sé cómo reaccionaría. Ah, Ok, sí. justamente contándoles a mi familia este tipo de cosas, hubo una temporada en mi embarazo donde una de mis hermanas, bueno, mi hermana se fue a vivir un tiempo conmigo Ujú. en mi embarazo. Yo recuerdo que le conté lo de las patitas y eso. Ok, sí, creo que. Ajá.
Parecía tu gatito, ¿no? Sí, que yo pensé que era mi gatito. Yo le di, o sea, le conté todas las historias que a mí me habían pasado, todas Sí, las claro. experiencias que a mí me habían pasado. Y ella igual, así que, ay, bien ligera, ¿no? Sí. Yo recuerdo que esa vez tenía yo cita en el médico, pero la tenía yo temprano. Creo que me fui como a las 6:30 de la mañana, porque puse IMSS. Sí. Entonces sí hice temprano. Seguro social. Ajá, entonces no quise despertarla porque pues igual hacía un buen de fríos. Entonces le dije, mira, para que no salgas ni del cuarto, aquí en el refri tengo cosas, si te quieres comer algo, y para sándwiches. O sea, sí, no, porque te digo que estaba preparado Sí. para una hambruna nocturna. Sí. Una parte de antojos en el embarazo, me Sí. imagino. Entonces le dije, ay, si te quieres hacer igual cereal, igual allá, y bla, 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 no. ¿Para qué no salgas del cuarto? Pues literal dice que ella, que ni siquiera había abierto la puerta, yo me salí. De pasar a dejar con seguro, que ella ni siquiera, obviamente ella si quería salir, pues podía abrirle y salir al baño, ¿no? Pero yo le puse el seguro para que nadie más fuera a interrumpirla porque luego iban familiares de él. Claro. Entonces, hace cuenta que cuando yo regreso ella está bien paniqueada y me dice, oye, no encontré a tu gato. Y le digo, pues ha de andar afuera. Le digo, casi no se mete cuando en el día. Le digo, ya se mete más en la noche. Dice, no, pero es que cuando tú te fuiste, dice, estaba yo durmiendo y de repente empecé a sentir que eran como las patitas del gato. Dice, entonces yo le empecé a hablar y no lo vi. Dice, entonces me paré y prendí la luz porque todavía se veía oscuro. Y dice, y lo busqué abajo de la cama, lo busqué en todos lados y no lo encontré. Sí. Pero pues de ahí te digo que también era como tema de duendes. Te digo que muchas cosas raras pasaban ahí. O sea, a mí no me llevaron nada más porque, pues no sé por qué no me llevaron. Si no me llevaba un ente, me abducían. Te abducía un ovni, Sí. te llevaba un duende. Sí, te lo juro, o sea, estaba bien raro. Y cuando estaba mi gato, pues no pasaban ese tipo de situaciones. Como que él andaba muy alerta. Sí. O sea, ve, hasta a tu hermana le tocó, ¿no? Sí, justo. Pero, o sea, qué bueno que le tocó, porque tampoco como que no me creía ese lado. Sí, y insisto, es difícil de repente sí creer, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí nosotros hemos contado varias historias. Y yo honestamente, hay unas que digo, está muy cabrón esto. Y llega una parte sí escéptica. Pero de que ella está fantaseando mucho. No, trato de tomarlo muy en serio, porque justo platicábamos previamente, ¿no? Que nos gusta ser escuchados y está chido, porque que hay un espacio donde podemos contar nuestras historias, está padre, pero a lo que voy es de repente siento que es tan extraordinario que hay una parte de mí que dice, ¿en serio pasó? Y cuando supongo que te pasa, dices, nada, ya no voy a dudar de las personas jamás en la vida. Itza, algo más, digo, ya, como mencionabas ahorita, cerrando ya el episodio, que neta está bien chido. No me imaginé. Está bien enredado. aparte de llegar porque viene un contexto cultural, viene un contexto social, viene dónde vivías, o sea, entiendo que las comunidades rurales son incluso también como más cercanas al hecho de decir, aquí pasan muchas cosas, así que cuídate, ¿no? Y luego todavía era, o sea, te digo que ya era como a inicios de donde empezaba la Sierra de Otomí-Tepehua. O sea, por ese lado, justamente en el pueblito que te mencionas de Santana, mucha gente habla otomí. O sea, hay mucha gente que ni siquiera habla español. Todavía. Te habla en su lengua. Claro. O sea, está bien. Sí, ¿no? Y se conjugan un buen de cosas. Sí. Pues, ¿algo más que quieras agregar? No, pues ya, esa fue toda mi historia. Bueno, tengo más obviamente, pero pues ya. Algún día que me vuelvas a invitar otra vez. Por supuesto que Sacamos las de ovnis. No me he inmiscuido tanto en el tema ovni, pero también me gusta porque un día me imagino que van a llegar y nos van a invadir y vamos a ser sus esclavos. Pues nada, agradecerte Itza, que hayas estado aquí y bueno, hacerles la invitación para que pues, nos sigan escuchando. Itza, ¿quieres dejar tus redes? Sí, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Itza Alcántara, en TikTok también. Ok, vayan a su TikTok, es muy divertido. Es toda una influencer. Funó a mi ex. Fundando a su ex a diestra y siniestra. Digo, ya lo mudaste acá de que miedoso y escéptico. Que conozcan todos ese lado. No es cierto.
Nah, y bueno, gracias también por haber venido, por querer contar, como te decía, y les mencionaba al principio, ¿no? Es muy difícil que a veces los contenidos le abran las puertas a los personajes principales de las historias y sobre todo que pues contribuyan, ¿no? Con la esencia de los programas. Eh, de nuevo, Itza, muchas gracias. No, pues gracias por la invitación también. Y bueno, pues los seguimos invitando. Recuerden el umbral del miedo en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Y pues nada, síganos aquí en YouTube, suscríbanse al canal, Filizambal, y en Spotify como El Umbral del Miedo. Nos vemos, Itza. Adiós. Muchas gracias. Hasta la próxima.